a una sola vez Proverbios 27, una sola voz, todos juntos. Camina en su integridad el justo, y sus hijos, vea lo que dice este verso, sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Todos el verso 7, todos fuertemente este verso, todos juntos. Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. O sea, hermanos, que no, vamos a decirlo, es verdad, la mamá ayuda, la mamá afecta mucho lo que ella hace, pero usted no va a encontrar ningún verso en la Biblia, no se diga en los Proverbios, donde donde hable de este poder, míreme, de influencia. No dice, camina en integridad la mamá y sus hijos son dichosos después de él. No, pero la Biblia sí es muy clara cuando habla del papá. Así que vamos a orar esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios. Te pedimos esta mañana que nos hables, levante su voz, que nos hables a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Esta mañana necesitamos, oh Dios, que tú nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Tome su asiento. Esta mañana he titulado este mensaje Camino de Integridad. Digan conmigo, camino de integridad. Más fuerte digan, camino de integridad. Hermanos, es muy importante. Mire, yo sé que en algunas partes va a haber un silencio, pero las hermanas nos van a ayudar a decir amén. Amén, hermanas, gloria al Señor. Los hermanos van a estar muy atentos y ustedes nos van a apoyar con el amén. Hace un tiempo leí una ilustración que se llamaba La casa imperfecta. Así la puede usted encontrar, hermanos, y hablaba de un maestro de construcción que ya entrado en años estaba listo para retirarse a disfrutar de su pensión de jubilación. Él le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Él iba a extrañar su salario mensual, pero necesitaba retirarse. Ya se las arreglaría de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado, el mejor de la compañía, dejara la compañía y le pidió como favor personal que hiciera el último esfuerzo en construir una casa. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veían a claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad. Su trabajo, lo mismo que el de sus ayudantes, era deficiente. Era una desafortunada manera de ponerle punto final a su carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal y le dijo: esta es tu casa, querido amigo. Dijo: es un regalo para ti de retiro. Reflexión, hermanos. Lo que hagamos en nuestro día a día, hagámoslo siempre con amor, esfuerzo, poniendo en ello el corazón, mente y el alma. Día a día, dice la reflexión de esta historia, construimos nuestra vida. Oiga, las acciones del hoy son el cimiento de nuestra casa del mañana. Digan amén en esta hora. Lo vuelvo a repetir. Las acciones de hoy, hermanos, nuestro actuar de hoy, hermanos, son los cimientos de nuestra casa del mañana. Oiga, lo que hacemos hoy va a afectar nuestro mañana y el mañana de nuestros hijos. Lo voy a volver a repetir. Nuestras acciones, sean buenas, sean malas, nuestro proceder, sea bueno o sea malo, como padres, hermanos, va a ser el cimiento de nuestra casa, de nuestros hijos en el mañana. Y yo creo que ningún padre, hermanos, en su sano juicio quiere que la casa en el mañana se caiga o que sus hijos vivan de la peor manera. No, de ninguna manera. Ahora, cuando vamos a esta porción de las Escrituras, dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después
de Él. Hermanos amados, qué hermosa escritura. Amén. La Biblia Reina Valera contemporánea dice: el hombre justo no se aparta de su integridad, dichosos son sus hijos que siguen sus pasos. Este proverbio de Salomón encierra un principio de bendición, hermanos, un principio de prosperidad para todo hombre, para su familia, sus hijos y sus futuras generaciones. La palabra integridad en esta porción de Proverbios 27 viene del hebreo de la palabra ton, y la palabra ton significa completo, significa perfecto, significa prosperidad. Es decir, que la palabra prosperidad, que la palabra, hermanos amados, bendición, o la palabra próspero están íntimamente ligados a la palabra integridad. Sin integridad no hay prosperidad. Queremos prosperidad, necesitamos integridad. Eso es lo que está diciendo este verso. Alguien dice amén en esta preciosa hora, hermanos, porque dice el verso: camina en su integridad el justo. Oiga bien, hermanos, camina en integridad el justo. Dice: sus hijos son dichosos después de él. La palabra integridad, repito, significa en esta porción completo, próspero, perfecto y recto. En otras palabras, queremos prosperidad, necesitamos integridad. No me escuchó, dije, queremos que Dios bendiga nuestros negocios, necesitamos ser íntegros, hermanos amados. Queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, hermanos. Yo quiero tener los hijos más bendecidos de esta ciudad. Yo no sé si habrá un padre de familia aquí, una madre que diga: yo quiero ver a mis hijos en la miseria, yo quiero verlos en la pobreza, yo quiero verlos fracasar. No, hermanos, eso yo creo que ni el peor padre se los desearía a sus hijos. Al contrario, todo padre, toda madre dice: yo quiero que mis hijos sean exitosos, yo quiero que mis hijos sean bendecidos y que la mano de Dios esté siempre sobre ellos. Alabado sea el Señor. Alguien dice amén. Pero, hermanos, yo no había notado que prosperidad está ligado a integridad. No hay integridad, ráscate como te rasques, no va a haber prosperidad. Hay integridad y dice Dios: yo me encargo de prosperar todo, dice el Señor. Yo voy a prosperar tu trabajo, yo voy a prosperar a tus hijos. Hay hijos que no saben que el problema no son ellos, es su papá. De verdad. Hay hijos que ellos dicen: ¿cómo le hago? No alcanzo. Un día yo le dije a un padre de familia, le dije: hermano, si yo le dijera a sus hijos lo que usted es, lo ahorcan. No, pastor, nunca se los vaya a decir, porque sus hijos tienen un concepto de él. Sus hijos, su esposa, acá. Pero, hermanos, yo lo llegué a conocer. Y lo llegué a conocer, hermano, al punto que le dije: si su familia se entera lo que usted hace, ellos van a decir: con razón nos está yendo mal. Porque el proceder del padre afecta a los hijos, a bueno o a malo. Pero esta mañana yo no vengo a juzgar a nadie. Con la palabra de Dios vengo a darle pautas para que se levante de nosotros la generación más bendecida de esta iglesia, de esta ciudad, ¿por qué no? De nuestro estado, que digan: no, que las Garza Cantú y que no sé quién es por allá, hermanos amados. No. Hermanos, yo quiero que se levante una generación de ti. Dije de tu familia, que se levante de ti, de tus lomos, que digas: hermano, esta es la herencia que Dios, mire, hermano, qué herencia Dios nos ha dado. Hermanos, repito, muchas de las veces como hijos nos estamos rascando y no nos alcanza y no sabemos por qué. Pero nosotros a veces no nos damos cuenta que el problema ni siquiera somos nosotros. A veces como hijos estoy hablando. Hay padres que sembraron mal, hay hijos que están cosechando los que sus padres sembraron. Estoy hablando del papá varón. Así que las hermanas tranquilas digan amén, gloria al Señor. Pero vengo a decirles esta mañana: padres que ya el Señor nos alcanzó, vamos a caminar en integridad para que la próxima generación
generación que se levante, tus hijos, tus nietos, se levanten bajo una nueva cobertura, una cobertura de prosperidad, una cobertura de bendición integral en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú digas quiero ser próspero, necesitas integridad. Cuando tus hijos te digan, hijo, papá, yo quiero ser bendecido, necesitas ser íntegro, hijo. Porque a veces queremos bendición sin integridad. Integridad es prosperidad, integridad es bendición. La Real Academia traduce la palabra integridad como calidad de pureza, algo no tocado. La palabra integridad hacía referencia a las vírgenes que no habían conocido varón. Hermanos, la palabra integridad significa no contaminado, no adulterado, algo completamente en su total y por lo tanto impenetrable en todas las áreas, difícil de vencer. Esta palabra integridad significa cualidades de alguien íntegro, alguien correcto, intachable, justo en todos sus caminos, que tiene cordura, suficiente valor moral y autoridad para corregir y ser acertado al tomar decisiones. Espiritualmente, integridad es el resultado de vivir una vida temerosa delante de Dios 24/7. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Cada día de nuestra vida. Y esta autoridad es inquebrantable y además es el estado original en el que fuimos creados, pero que hoy no todos la tienen, a pesar de ser cristianos y algunos de ser líderes. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad que constantemente señalan a líderes religiosos. Constantemente están señalando no solamente a curas, no solamente, hermanos, a sacerdotes, sino a pastores, a cristianos, a líderes de iglesias. Los están señalando por cuestiones económicas, cuestiones morales, cuestiones sexuales, cuestiones y más cuestiones. ¿Y sabe qué es? Esto es falta de integridad, hermanos. Y la gente está diciendo, para ser como ellos, para ser como aquellos. No, hermanos, hoy en día tenemos gente presa en las cárceles porque decían ser una cosa y no lo eran. Lamentablemente era vergonzoso su proceder. Pero, hermanos míos, Dios nos ayude a ser la esperanza de nuestros hijos. Dije, Dios nos ayude a ser la esperanza de una ciudad que le perdió el respeto a muchas iglesias. Lo voy a decir con mucho amor. ¿Sabe por qué hay tanto ateo? Porque hay poco cristiano que dé testimonio verdadero de lo que es un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si el mundo mirase en usted y en mí una verdadera fe, por el mero testimonio se van a convertir, hermanos. Tenemos que ser la iglesia que da esperanza, hermanos. Muchas iglesias caen, pastores caen, líderes caen, cristianos caen, hermano. Y el afrenta no es solo para la iglesia, el afrenta no solo es para ellos que llevan esa familia, el afrenta es para el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no dicen ellos dicen todos. Pero, hermano, necesitamos ser la iglesia que trae esperanza a Monterrey, a Guadalupe, a Nuevo León, que diga, no todos son iguales. Hay una iglesia ahí en la colonia Tres Caminos que todavía se mantiene en integridad. Hay un pastor ahí que no tiene la estatura, el porte. Hay una iglesia, hay unos jóvenes, hay unos músicos, hay unas damas. Pues no son los mejores, pero se sabe que se guardan en la integridad. Hermano, qué poderoso mensaje. Eso es más que predicar en una campaña, hermanos. Eso es más que predicarle a la gente, porque el testimonio es más poderoso que las palabras. A veces hay hijos que no quieren venir a la iglesia por el testimonio de los padres. La palabra nos dice camina en integridad el justo. La palabra justo, según la Biblia, se define a aquella persona que practica la justicia de Dios y que es recto en su corazón. Así que a esta persona de la cual nos habla Proverbios 27 es un hombre temeroso de Dios. Dice el verso, camina en integridad, en su integridad el justo. Camina en su integridad el justo. Salomón declara que el justo camina en su integridad, lo de él. Es decir, que esta integridad, esta rectitud
virtud no le pertenece a los otros, es de Él, es suya. Usted no puede caminar y ser bendecido en mi integridad o yo en la suya. Usted y yo somos responsables de nuestro propio camino y de nuestras propias acciones. El verso no dice camina en la integridad del vecino el justo. No, Señor, camina en su integridad. O sea, camina en su propio camino, camina en su propia integridad. Hermanos, yo necesito caminar en mi integridad. Usted necesita caminar en su integridad. Hermanos, muchos culpan a otros de sus faltas de integridad, pero la realidad es que cada uno de nosotros formamos nuestro propio camino. Ahora, veamos dónde comienza la integridad. Y esto es muy importante. ¿A dónde se desarrolla? Porque si vamos al libro de los Salmos, ahora sí ya vamos a empezar a entrar a materia. Capítulo 101, hermanos. Póngale cuidado a este salmo. Salmo 101, verso 1. Vea lo que dice la palabra de Dios. Abra su Biblia si es que la trae, y si no, escuche por favor la lectura de la palabra. Salmo 101, verso 1 dice: misericordia y juicio cantaré a ti. Dice, juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Hermanos, note, el encabezado de este verso dice promesas de vivir rectamente. Hermanos, hay promesas para vivir rectamente. Hay promesas para el que vive rectamente. Vea lo que dice el verso: entenderé, míreme, el camino de la perfección cuando vengas a mí. Mire lo que dice la última frase de este verso: en la integridad de mi corazón andaré en medio de donde. Miren, hermanos, no dice de la casa de Dios, dice andaré en integridad. ¿En donde? En mi casa. En mi casa. Al leer este verso de este salmo, un salmo escrito por el rey David, él declara, dice, en la integridad de mi corazón andaré en mi casa. David no está diciendo andaré en integridad en medio de la casa de Dios. Él no dice andaré en integridad en el altar a la hora de cantar, de predicar, de ministrar. No, pues ahí es fácil, y es que ahí todo lo podemos hacer. Pues en la casa de Dios, en la iglesia, todos nos comportamos con integridad. Amén, pastor. Sí, amén, gloria a Dios. Mi amor, ¿cómo? Pues siéntate, mi amor. Todos tratamos de comportarnos de la mejor manera posible, sino que David está diciéndole a Dios y a usted y a mí que Él va a andar en integridad allá en su casa, hermanos. Dije en su casa, con su familia, con sus hijos. Y ese debe de ser el reto de cada uno de nosotros como hombres, hermanos, como hijos de Dios. Porque en la iglesia todos somos justos, somos rectos. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que andar en integridad como David en la casa, hermanos, donde los testigos de nuestra prédica, de nuestro testimonio, son nuestros hijos y nuestra esposa. ¿Me está escuchando? Hoy en día uno de los mayores problemas dentro de la sociedad es la corrupción, ¿verdad que sí, hermanos? México está entre los países más corruptos. Hermanos, todos nos quejamos de la corrupción, la falta de integridad, de la corrupción en los políticos, de la corrupción en los gobernantes. Pero lastimosamente a veces no nos quejamos, sino que nos acostumbramos a que la corrupción entre a nuestra casa. Tenemos que comprender que el origen de la corrupción es la falta de la integridad en las personas. Pues lastimosamente nos acostumbramos. Vemos normal que las personas mientan, roben. Hermanos, desde muy pequeños nuestros hijos e hijas aprenden, hermanos, que se puede mentir y no hay problema, hermanos. Pero tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos que todavía hay padres íntegros, que hay madres íntegras, por favor. Alguien dice amén en esta mañana, hermanos amados. Hermanos míos, yo he cometido errores como padre, yo me he equivocado, yo he ido a una velocidad a la cual no debería de ir. Hermanos, recuerdo hace un tiempo atrás me paró la policía, hace unos 7, 8 años atrás, hermanos amados, y cuando él me paró, el policía, hermanos, me pidió los documentos, me pidió la tarjeta de circulación y la licencia. Debe de andar recto usted, hermanos, como buen ciudadano.
Por favor, otra cosa. Y traiga seguro también, hermanos, aunque sea contra terceros. Y entonces, hermanos amados, me pide las cosas, se las entrego y me dice: Señor, se puede bajar. Mi esposa va ahí, mis hijos van ahí. Me pide: bájese por favor. Yo sabía dónde iba la cosa. Me dice: Señor, esta multa le va a costar más de 1,000 pesos. Mire, pero si usted me la paga aquí, le voy a hacer un grandioso descuento. Le dije: ¿trae máquina usted, caja registradora, para darme un comprobante de pago? Yo sabía, pero quería hacerlo pensar al hombre. Me dijo: no te hagas, sabes que esto se va a quedar aquí entre tú y yo. Le dije: no, oficial, no puedo. Hermanos, ¿y qué cree que era lo que estaba pasando en medio de toda esta escena? 10 ojitos pequeñitos estaban mirando por el parabrisas de la parte de atrás de la camioneta, mirando, hermanos. Los 5 niños estaban mirando. Mi esposa estaba mirando hacia el frente, pero los niños, los 5, estaban mirando por la parte trasera de la camioneta. Miraban cuando él hablaba y miraban cuando ella hablaba. Y de repente le dije: no, oficial, no puedo. ¿Por qué no puedes? Te va a salir más caro. Le dije: no, oficial, me va a salir más caro si yo le doy a usted un billete. ¿Cómo? No seas esto, no seas aquello. Le dije: no, oficial, mire, yo les he enseñado a mis hijos que no se puede mentir. Yo les he enseñado a mis hijos que las cosas tienen que ser derechas. Y si yo a usted lo corrompo, ¿con qué cara lo voy a corregir a mi hijo el día de mañana que me mienta a mí? Lo que más seguro me va a decir: él corrompe a la policía, él le da moches a los ministeriales y a no sé quién, les da moches a los de obras públicas. Así que le dije: oficial, no puedo. Esto no es de que yo sea cristiano, esto es de que yo quiero enseñar la moral en mi casa. El hombre agarra los documentos y me los entrega y me dice: muchacho, nunca había visto la integridad de esa manera. Qué mal me he portado yo con mi familia. Me regresó los documentos y me dijo: te felicito, todavía hay buenos ciudadanos. Hermanos, cuando yo me subo a la camioneta, pues aparte que me ahorré un dinero diciéndole la verdad, mis hijos empezaron a aplaudir, mis hijos empezaron a celebrar. Aquí está mi esposa y le dice uno al otro: te aposté que mi papá no le iba a dar dinero, porque yo conozco a mi papá. Pero en ese punto me dio miedo, hermanos, me dio temor. Y yo dije: si le hubiera dado, la cara de decepción de mis hijos, hermanos, la cara de decepción de mi esposa. Gracias a Dios pasé esa pequeña prueba, hermanos amados. Y hermanos, a veces queremos corregirlos a ellos, pero nosotros no somos íntegros. Iglesia, la integridad y la rectitud del hombre no comienza en la escuela, en la universidad, en las aulas de escuela dominical. La integridad y este valor cristiano, humano y moral comienza en el hogar, en la casa, con el ejemplo y testimonio de nosotros como padres de familia. Las hermanas pueden dar testimonio, amén. Pero hermanos, no hay ejemplo más poderoso de tu hijo y tu hija que nosotros los hombres de casa. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen: papá se ha mantenido íntegro. Eso me está asegurando a mí que cuando él me corrija, él puede decirlo con certeza y yo lo voy a tener que hacer. No solo eso, papá y mamá me van a dejar una cobertura de bendición sobre mi vida. Hermano, hay padres que dejan herencias, dinero, tesoros, carros, casas, hermanos, pero si no hay integridad, todo se pierde. Pero si hay integridad en el varón de casa, hermanos, esa familia está destinada a la bendición. Y vuelvo a repetirlo, hermano, yo sé que hay hijos que están luchando. Muchos de ustedes como hijos están luchando porque ustedes vienen de un padre que no fue íntegro, no fue honesto, no fue cristiano. Y eso usted dice: pastor, eso a mí me pesa, porque a veces no quiero hacer eso, pero termino haciéndolo. Pero esta mañana que Dios nos ayude, hermanos, por favor, a ser íntegros en todas las áreas de nuestras vidas. Voy a mencionar 3 aspectos en los que usted y sus hijos quieren ser bendecidos: sus finanzas, su vida espiritual y su vida moral.
Estas tres áreas de la vida del hombre, hermanos, van a afectar a su familia. Si hay integridad en estas tres áreas, su familia va a ser bendecida porque va a ser bendecida. Repito, en lo financiero debe de haber integridad, en lo moral debe de haber integridad y en lo espiritual debe de haber integridad. Empezando por las finanzas. Para ser personas íntegras debemos de cuidar el manejo de nuestras finanzas, padres de familia. Tenemos que comprender que ni la escasez ni la pobreza son excusas para tratar de conseguir ingresos económicos de maneras injustas o corruptas. Amén. Como cristianos, nuestros negocios tienen que ser hechos con integridad, bien derechos. Si usted dice sí, sí. Aquí tenemos algunos que tienen negocios propios. Si usted dice el lunes entrego este trabajo, entréguelo el lunes. Si usted vende comida y usted dice le voy a dar 1 kilo de barbacoa, asegúrese que tenga 1 kilo. No que, hermanos amados, nuestro proceder sea incorrecto. El Proverbio 20:23 dice: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. O sea, hermano, es abominable cuando queremos conseguir dinero de manera deshonesta. Los hijos de Dios tenemos que ser cumplidores en el pago de nuestras deudas y compromisos económicos que hemos adquirido. Yo le recomiendo que no pida prestado, pero si por necesidades extremas tiene que pedir prestado para invertir, para comprar algo, hermano, pague puntualmente. Hermano, dice el Salmo 37:21: el impío toma prestado, no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hermano, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos? Que nos están llamando para pagar, que nos están llamando porque no cumplimos lo que decimos de ninguna manera. Hermanos amados, nuestra esposa, nuestros hijos deben de ver en nosotros hombres, padres y esposos bien comprometidos. Que si usted dijo que va a entregar algo el lunes, entréguelo el lunes. Que si usted dijo la próxima semana, asegúrese que sea la próxima semana, porque nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Como cristianos no podemos aprovecharnos del trabajo de nuestro prójimo. Tenemos que pagar el trabajo realizado y pagar lo que es justo. Jeremías 22:13 dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Hermanos, si usted es alguien que contrata personas, pague lo que prometió. Pague lo que prometió. No, pastor, es que al último no salió en las cuentas. Pague lo que prometió. Usted dijo que iba a pagar 500 por día, pague los 500 por día. Hermanos amados, porque usted haciendo esto protege a su familia y la próxima generación es bendecida en el nombre del Señor. Hermanos, no sería bueno que nuestros hijos vean que tenemos deudas y que no queremos pagar, porque el no querer pagar es fraude. Yo sé que no todos van a decir amén, pero hermanos amados, tenemos que ser esposos pagadores, tenemos que ser padres pagadores. Hermanos, yo repito, no adquiera deudas, pero si las adquiere por alguna justa razón, pague puntualmente, pague sus pagos, páguele al banco, pague a donde tiene que pagar. Y ¿sabe qué? Las puertas de su empresa se las van a abrir, las puertas de su trabajo se van a abrir de par en par, y todo el mundo va a querer hacer negocios con usted, porque usted es bien pagador y usted es bien cumplidor. Pero si usted no cumple, si usted dice tal día llego, tal día hago, tal día entrego, hermano, y si no lo hace, eso usted lo mete en problemas. El dinero que llevamos a nuestra casa no puede provenir de cohecho ni de extorsión. Proverbios 17:23 dice: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Tenemos que saber que la prosperidad obtenida sin integridad se va, es fugaz y permanece sin bendición. Proverbios 21:6 dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Es decir, hermano, que cuando el dinero se acumula sin integridad, el dinero se va a ir.
Pero cuando el dinero tiene la bendición del Señor, hermanos, cuando tus ingresos tienen la bendición del Señor, hermanos, no hay devorador, no hay, hermanos, polilla, no hay ratero que roba, mina tus bendiciones, hermanos amados. La falta de integridad, voy a poner un ejemplo de un hombre llamado Ananías. ¿Qué trajo Ananías sobre su esposa? ¿Qué trajo? Muerte. No sabemos si tenían hijos, pero hermanos, lo que sí sabemos es que está casado. Y en Hechos, abra su Biblia, capítulo 5, la falta de integridad de nuestro hermano Ananías. Ahora, recordemos que Ananías es un hermano, es un hermano de la iglesia. Vamos a leer Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, trayéndolo solo una parte, no son íntegros, lo puso a los pies de los apóstoles y dijeron: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró, es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándolo, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo sepultaron. Mire, apenas acababan de sepultar a Ananías y pasó un lapso de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Pedro dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, la falta de integridad de este padre de familia, hermanos, trajo muerte a él, trajo muerte a su esposa, y ahora queda en las sagradas escrituras la historia de un padre que quiso mentirle a Dios, que lo intentó. Hermanos, la falta de integridad de nuestra economía, hermanos, no va a traer bendición. Nuestro dinero tiene que ser limpio, hermanos, bien ganado. Nuestro dinero tiene que ser bien derecho, no kilos de 900 gramos, no vender gato por liebre. Amén. Mis amados, después de usted vendrán sus hijos, y ellos cosecharán del tipo de semilla y de la cantidad que usted haya sembrado. No voy a ahondar en esto, pero es importante decirlo. Como hijos de Dios debemos ser íntegros en nuestro actuar y nuestro dar financiero a la casa del Señor, hermanos. Nuestros diezmos tienen que ser diezmos, no medios diezmos o sobras de diezmos. Piense bien lo que le estoy diciendo. Deben de ser completos o no en partes. Usted no sabe si sus hijos serán pastores, misioneros o esposas de pastores, y usted no sabe que las puertas que usted está abriendo van a bendecirlos a sus hijos también. Aleluya, me está escuchando. Vuelvo a repetirlo. Estamos diciendo: sus hijos, su descendencia pueden vivir en el ministerio, y usted está abriendo hoy puertas en lo económico para que sus hijos, hermano, sean bendecidos mañana. Es que yo no doy porque la iglesia no necesita. Es que yo solo doy porque una parte, porque es lo que yo considero. No, mis amados hermanos, no damos porque Dios necesite, no damos porque la iglesia, el pastor necesite. Damos porque es parte de nuestra integridad, hermanos, ser fieles, y porque estamos preparando el camino de bendición a la próxima generación, que son nuestros hijos y que son
son nuestros nietos. Hermanos, yo sé que tenemos a veces algunos aquí un legado que nos antecede de padres que no honraron a Dios, de padres deshonestos, porque esa es la historia mía. Pero hermanos, yo tengo que cambiar la historia y el legado de mis hijos, que cuando ellos sepan y vean y digan: mi papá honró a Dios, mi mamá honró a Dios. Así que ellos se van a hincar y decir: Señor, bendícenos porque mi papá te honró. Pero ¿con qué cara se para el hijo a decir: bendíceme, si el papá no honra a Dios? El papá es mala paga. El papá es mentira, hermanos. El papá da gatos por liebres. Amén. El papá vende americano y es chino. El papá vende una cosa y no es, y luego hasta va y dice: uy, lo engañé al cliente, hasta que vendí lo que estaba bien torcido. Y el hijo dice: ese es mi papá. Corrompe al tránsito. Amén. Corrompe al policía, le da su moche. Y usted le dice: mis hijos, no digan nada, nos ahorramos una feria para dar a la iglesia. No des nada de eso, hermanos, por favor. De eso no des. Porque cuando damos de lo corrupto, cuando damos de lo torcido, hermanos amados, eso a Dios no le agrada. Hay un hermano en la iglesia, Dios me lo bendiga, un día vino y me dice: pastor, me están depositando de más, voy a ir a hablar con la compañía. Y él fue a hablar con la compañía, hermano, porque no estaba bien que le pagaran de más. Ahora cualquiera dice: me hago de la vista gorda y no pasa nada. Hermanos, ¿cuántas veces nos van a dar cambio de más? Y hay veces que las personas, hermano, no se dieron cuenta. Pero hermanos míos, usted tiene que regresar y decir: me diste cambio de uno de a 100 y te di 20 pesos. Porque alguien me dijo el otro día: es que es bendición del Señor, Él sabe que no tenía. No, mis amados hermanos, nuestro Dios quiere unos varones íntegros en sus finanzas, derechos en sus finanzas, hermanos. Yo creo que se van a levantar jóvenes en nuestra iglesia, profesionistas, empresarios, comerciantes, microempresarios, los más bendecidos. ¿Por qué razón? Porque los padres sembraron para ellos. Hermanos, dije: sus padres sembraron para ellos. Pastor, yo necesito que mi hijo esté en Estados Unidos para que le vaya bien. No, hermanos, Dios aquí en México puede bendecir a tu hija, a tu hijo, porque es la bendición del Señor la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? Pero se imagina, hermanos, que nuestros hijos, repito, hermano, hace un tiempo atrás a mí se me pasó, la verdad, hermanos, un descuido, hacer un pago al banco. Hermanos, se me pasó un día, y ese día todos en la casa estaban espantados, porque en la casa nadie llama para cobrarle a este servidor. Y entonces ese día estuvieron llamando los del banco para cobrarme. Hermano, yo me sentí tan avergonzado, me sentí indignado. Fui y les pagué y les dije: no quiero volver a saber de ustedes, porque me humillaron delante de mi familia. Y estos: no, señor, pues a todos les cobramos y nadie siente vergüenza. Le dije: pues yo sí siento vergüenza, les dije, porque mi padre un día, les dije, le sucedió que una vecina vino a cobrarle ¿cómo se llama? Un desodorante de Avon, de esos de bolita, 3 pesos. Doña Seferina tendrá los 3 pesos del desodorante. Mi papá, yo nunca lo había visto tan molesto. Fue y le dijo: mi mujer, me has humillado delante de la señora del Avon. ¿Qué van a decir? Era bien dramático también mi papá. ¿Qué van a decir, don Fernando Aragán? Bueno, para nada. Ya lo dijo él, hermano. Dice: no puede ni comprarle un perfume a la señora. Y sacó mi papá de sus ahorros un fajo de billetes y le dijo: vaya y cómprese toda la tienda.
pero usted no me vuelve a humillar. Y nosotros como hijos mirando el ejemplo de mi padre, a él no le gustaba que le fueran a cobrar. Un día vinieron a mi esposa a cobrarle un vestido, hermanos, una vecina, y contesto yo: dígame, está doña Irma que me pague el vestido. Hermano, me acordé de mi papá. Le dije: mi amor, ¿cuántos vestidos quieres? Pero qué, ¿cómo me siento yo, mi amor? Así. Porque eso nos enseñó mi papá, a no andar debiendo, hermanos. ¿Me está escuchando? Lo voy a decir con mucha pena. Yo llegué aquí y andaban buscando a algunos de los que habían vivido aquí a que vinieran a pagar deudas. Oiga, usted los conoce. Yo, hermano, que los conocía, digo: ni los conozco, no sé quiénes son esos. Porque da vergüenza que le vengan a cobrar a uno que dice ser cristiano, peor aún que diga que es pastor. Hermanos, yo quiero asegurar la bendición de mis hijos, y no la voy a asegurar solo de rodillas. La voy a asegurar siendo responsable, siendo pagador, siendo íntegro, no corrompiendo a la policía. ¿Me está escuchando, mis amados hermanos? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos íntegros, Dios bendice a la próxima generación. Alguien le puede dar un aplauso al Señor, porque nuestro Dios es bueno. ¿Qué pasó con el banco? Pues les cancelé la tarjeta. Ahora me llama el Señor: ¿quiere la tarjeta? No la quiero. Les cuelgo otra vez. No, hermanos, no, porque no se vale. ¿Cuántos me están escuchando? Nuestros hijos a veces van a batallar y uno dice: les va mal por su mal proceder. Hermanos, si Dios nos pudiera hablar, diría: les va mal porque usted como padre ha sembrado mal, Señor. Yo necesito padres que empecemos a sembrar bien. Tranquilos que ya voy a cambiar de enfoque, ¿ok? Vámonos con lo moral. Como hombres y mujeres debemos honrar a Dios por medio de nuestro matrimonio. Tenemos que anhelar y procurar que nuestra relación matrimonial sea sin mancha. Mancha moral, sin mancilla, perjuicio en la honra y honor de una persona, familia o linaje. Hebreos 13:4, por favor, sean tan amables de leerlo. Dice Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Tenemos que ser íntegros, hermanos. No permitir tener pláticas indebidas con personas ajenas a nuestro matrimonio. Alguien me dijo un día: pastor, estoy batallando con mi esposo. Dígame. Dice: porque dice que tiene una buena amiga. ¿Cómo? Dice: tiene una buena amiga que a larga de las horas de la noche está platicando con ella. La mejor amiga del varón es su esposa. Amén. El mejor amigo de la hermana es su esposo. Yo sé que no va a haber amenes. Tenemos que ser íntegros, no caer en el juego de la coquetería, de las insinuaciones con hombres, mujeres ajenos. Tenemos que honrar nuestros valores y nuestro matrimonio. No le vamos a dar al lugar al diablo en nuestro matrimonio, porque él va a venir a robar, matar y destruir nuestro hogar. Hermano, es que tengo una amiga secreta. Hermanos, matrimonios han sido destruidos por amigas secretas. Es que me está mandando mensajes, es que me dice que estoy guapo. Hermano varón, vamos a detenernos, porque adulterio puede estar tocando las puertas de tu matrimonio. Y nuestros hijos tienen que ver un hombre y un padre y una madre rectos a la presencia de Dios, temerosos a la moral de la palabra. Porque el pecado de adulterio, de divorcio, no se queda con el papá y la mamá. Este pecado va a empezar a pasar a los hijos y va a destruir a las próximas generaciones. Necesitamos ser padres y madres que guarden la moral,
que guarden los principios de moral. Hermanos, porque hay hombres que están siendo seducidos por la secretaria de la empresa. Hay hermanas que están seducidas por el novio de la secundaria. Pero en el nombre de Jesús, hermano, no adulterios en nuestra iglesia, no fornicaciones en nuestra iglesia, porque eso va a destruir el testimonio de tu familia, el testimonio de tus hijos. Necesitamos padres, madres que guarden su testimonio. ¿Cuántos damos un gloria a Dios en esta preciosa hora? El adulterio, hermanos, la fornicación están destruyendo matrimonios e hijos. Así que tenemos que ser hombres que guardan su matrimonio en paz. En lo espiritual, esta es otra área. La integridad debe de abarcar también lo espiritual. Nuestro proceder y nuestro caminar delante de Dios y nuestra familia debe de ser intachable. Lucas, abra su Biblia, 1:5. Dice Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ve al verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías es el esposo, y este hombre llegó a ser padre de hermanos de Juan el Bautista. Digan amén. La Biblia llama a Zacarías un padre de buen testimonio. Hermanos, la Biblia lo llama irreprensible. Padre irreprensible. Nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad, escucha, de instruir a los hijos en el camino de Dios, para que no se aparten del camino, para cuando se vayan de casa no se pierdan en el camino. Para eso necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros personas de integridad, padres de integridad, personas que no solamente hablan, sino que dan el ejemplo con su vida. Hermanos, como padres cristianos debemos mostrar integridad, no viviendo una fe fingida, sino una fe sincera, una fe no de iglesia, no una fe de cada domingo, no una fe en el trabajo, una fe que se practica en la casa. Alabado sea el Señor. No podemos exigir a nuestros hijos que no practiquen estilos de vida que ellos mismos ven en nosotros que practicamos dentro de la casa. Vicios, irresponsabilidad, palabras ofensivas, iras, palabras vulgares, mentiras o pecado. Debemos ser ejemplos como padres de nuestros hijos y de nuestras esposas. Papá debe de ser el hombre de oración. Papá debe de ser el hombre de ayuno, aún fuera de los reflectores de la iglesia. No podemos esperar que ellos oren si no nos ven a orar nosotros también. Para muchos padres se les hace fácil poner parches, remiendos, tratar de tapar el pecado, todo en nombre del amor y la misericordia. Pero debemos darnos cuenta que nuestros hijos no están viviendo, nos están viendo. Somos cartas leídas por los hombres, y que sin integridad somos tan vulnerables a que Satanás nos destruya y a ser señalados y puestos en tela de juicio, y nos ponen en duda nuestra fe, ministerio, llamado y reputación. Y peor aún, sembramos en nuestros hijos la duda del cristianismo, sembrando confusión, inestabilidad, caos, mediocridad, deslealtad, corrupción moral y espiritual. Hoy en día la integridad clama como por las calles clama, dice Proverbios, la sabiduría. Por esta causa, hijos de cristianos están decepcionados de pastores, padres, líderes espirituales, porque se han corrompido, no viven en integridad, olvidan que darán cuentas a Dios. Como padres debemos vivir en integridad responsablemente, para que no se dañe la semilla para las futuras generaciones y después se nos haga fácil culpar al gobierno, al pastor, las iglesias y las organizaciones. Pero usted y yo somos responsables de vivir en integridad con Dios, para con Dios, y que nuestra familia se levante y diga: yo sigo el ejemplo de mi papá y de mi mamá, porque esto fue el legado que me dejaron. ¿Cuántos dicen amén en esta preciosa hora? ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora? No olvidemos que tenemos hijos y que según nuestra integridad será la de ellos. El nivel de integridad nuestra, escucha, será la plataforma para ellos. Proverbios, una vez más, 27 dice:
Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Lo voy a leer en 2 versiones más. La Biblia viviente, o la versión viviente, dice: el justo lleva una vida recta y honrada. Felices los hijos que vienen detrás de él. La traducción viviente dice, Proverbios 27, los justos caminan con integridad. Mira, benditos son los hijos que siguen sus pasos. Salomón llama, amén, a los hijos del justo, a los hijos del íntegro, los llama felices, los llama dichosos, los llama benditos y prósperos. Pero esta prosperidad, esta bendición está conectada íntimamente con la integridad del papá. Una versión moderna parafrasea esta historia, este pasaje, y dice: el hombre bueno vive con integridad. Qué afortunados son los hijos que vienen después. Es decir, el afortunado no es el que heredó una casa, un carro y mucho dinero. El afortunado es aquel que dice: mi papá vivió en integridad. Él fue íntegro en su moral, él fue íntegro en sus finanzas, él fue íntegro en su vida espiritual, él fue íntegro. Y a nosotros nos quedó una gran herencia. Somos felices, somos dichosos, somos bendecidos, mis amados hermanos. Vamos a empezar a orar, madres, vamos a empezar a orar, hijos, que Dios levante hombres, padres de familia íntegros, porque si se levantan padres íntegros, Dios va a levantar hijos íntegros, Dios va a levantar jóvenes íntegros, y nuestra iglesia va a prosperar y prosperar y prosperar, porque sin integridad la iglesia va a decaer. Pero con integridad la iglesia se va a levantar y los cielos se van a abrir y la bendición económica va a fluir. Padres de familia, termino, varones y sacerdotes del hogar. Lo que nosotros hagamos va a repercutir sobre la vida de nuestros hijos. Así que debemos ver bien cuál es nuestro proceder, cómo estamos en nuestra integridad. La pregunta es simple: ¿serán nuestros hijos dichosos después de nosotros a causa de que tuvimos como ejemplo nuestra integridad? Ellos vieron como ejemplo nuestra integridad. Mis hermanas reclamarán, algunas, sobre el hecho de su padre. Algunos hijos reclamarán sobre el hecho de su padre: papá, ¿por qué hiciste así? Miren, hermanos amados, cuando mi padre murió, mis hermanas le estaban reclamando sobre el féretro: ¿por qué fuiste así? Porque cuando se murió nos enteramos del desastre de vida que llevaba. Desafortunadamente, hombres como Saúl, hombres como David, fueron faltos de integridad, hombres deshonestos, y esta falta de integridad afectó a sus hijos. ¿Cómo? Con muerte, dolor, sangre y sufrimiento. ¿Qué trajo David ante la falta de integridad? ¿Qué trajo David con el adulterio? ¿Qué trajo David con el robo y la mentira y el engaño? ¿Qué trajo David? Trajo muerte, trajo sangre, trajo violaciones, trajo daño moral y espiritual sobre todos sus hijos. Y usted pudiera decir: el diablo tuvo la culpa. No, señor, hermano. El papá llamado David abrió la puerta. Saúl es el mismo ejemplo, hermanos. La falta de obediencia, la falta de integridad de Saúl hizo que sus hijos perdieran el reino y perdieran el trono. Y como efecto vivieron muertos, o sea, más bien vivieron, hermanos amados, exiliados del reino. Unos paralíticos, otros murieron. En la mayoría de los descendientes de Saúl murieron, excepto Mefibosé. Pero, hermanos amados, ¿cuál fue la condición de ellos? Dolor, vergüenza. Pero cuando hay integridad, los hijos van a ser puestos en alto. Cuando hay integridad, Dios no avergüenza a los que le sirven. Dios no deja sin paga a los que le temen. Él levanta la cabeza del justo, y su descendencia también Él la levanta. ¿Alguien me puede ayudar dando un aplauso al Señor? La falta de integridad de Ananías, ¿qué trajo? ¿Qué trajo sobre su esposa?
la cual actuó, hermanos, porque esto es lo más peligroso. Cuando Ananías va con su esposa y le dice: vamos a vender, vendimos en tanto la propiedad, pero cuando vayamos a la iglesia con los apóstoles, tú y yo vamos a mentir y les vamos a decir que eso no fue lo que se vendió. Entonces lo vamos a decir que se vendió en menos. Hermano, lo triste de esto es que el que le enseñó a mentir a la esposa no fue el vecino. El que le enseñó a mentir a esta esposa hermosa, maravillosa, llamada Zafira, fue su marido. Hay veces que los hermanos dicen: es que mi esposa es mentirosa, mis hijos son mentirosos. ¿De dónde lo aprendieron? No sé. Necesitamos que Zafira entienda que Ananías no va a mentir. Y si usted ve que su Ananías quiere mentir, dígale: Ananías, o te enderezas, porque yo contigo no participo, Ananías. Deja de andar vendiendo cosas chuecas. Deja de andar mintiendo a la iglesia y al pastor. Porque yo necesito, Ananías, que mis hijos sean bendecidos. Y dígale: y si no, te voy a ir a acusar con la iglesia. Échelo a ver qué hace. A ver, pero le da vergüenza. Pero necesitamos hombres íntegros, porque nuestra fe y nuestro carácter, nuestra integridad van a colocar a nuestro hijo, a nuestra hija, bajo una nube de bendición. Y aunque el hijo se quiera apartar, la integridad del papá la va a volver a meter a esa hija. Aunque el hijo se quiera desviar, pero la integridad de tus padres te va a volver a meter al camino. Hay hijos que están fuera de la iglesia, pero papá y mamá siguen firmes en la palabra. Papá y mamá siguen íntegros en la palabra, en la voluntad del Señor. ¿Sabe qué van a hacer? La integridad de papá y mamá va a alinear a ese muchacho este año, va a alinear a esa hija este año. ¿Sabe por qué? Porque camina en integridad el justo, y sus hijos son dichosos detrás de él. Sus hijos van a regresar al camino. Pero hay una madre que dice: no me muevo de la integridad. Hay un padre que dice: yo no me salgo de la verdad. Quiero leer 3 porciones que hablan de la bendición que alcanza a tus hijos cuando andamos en integridad. Escúchalas. Génesis 18:19. Vamos ahí. Génesis 18:19 dice: porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Yo sé que Él va a mandar a sus hijos, Él va a mandar a su casa después de sí, que guarden el camino. Y dice el Señor: yo voy a hacer justicia, yo voy a hacer bendición para su descendencia. El Salmo 112:1. Salmo 112:1 dice: aleluya. Así empieza el verso. Aleluya. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Habla del varón. Dice: su descendencia, sus hijos, sus nietos serán poderosos en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Hermano, yo vengo de un padre que lo único que nos dio fue problemas y dolor de cabeza. Para vergüenza mía lo digo. Pero hermanos, alguien tiene que parar un alto y decir: mi padre fue injusto, mi padre no fue recto, mi padre fue borracho, mi padre fue malvado, pero yo quiero que mi descendencia sea bendita, que mis hijos sean benditos. ¿Cómo le hago? Déjele una profesión, déjeles una carrera, déjeles dinero en el banco. Eso es perecedero, efímero y temporal. Déjeles el temor de Dios, déjeles el ejemplo de la integridad. Dice el verso: bienaventurado el hombre, bienaventurados los varones que temen a Jehová y en sus mandamientos se deleitan en grande manera. Yo sé que aquí hay varones que se deleitan en la palabra de Dios. Dice: ¿qué dice el Señor a esos varones íntegros? Su descendencia.
será poderoso en la tierra. Hermano, yo no estoy predicando esto para arruinarlo, no. Yo estoy predicando esto porque quiero que tus hijos sean benditos. Quiero que tus nietos sean los más prósperos de esta ciudad, no los Garza Cantú. No, hermanos, tus hijos van a ser benditos. Pastor, hay que darles escuela. ¿De qué sirve si no les enseñas valores? Hermano, dice: la generación de los rectos será bendita. Jeremías 32:39. Mire, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Mire qué dice el Señor: el camino que yo les doy es un camino para que tengan bien ellos, los padres, y sus hijos también tengan bien. Y haré con ellos pacto eterno, dice Jehová. Pero dice que no me volveré atrás de hacerles bien. Dice: y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Qué dice el Señor? Voy a ponerles un camino a los padres para que ellos caminen, y yo les voy a hacer bien a los padres. Pero ¿qué dice el Señor? Me voy a acordar de tus hijos también. Hermano, yo quiero que Dios se acuerde de mis hijos. Yo quiero que Dios se acuerde de mis hijas. Yo quiero que Dios les dé un buen esposo a mis hijas. Yo quiero que Dios les dé una buena esposa a mis hijos, hermanos. Pero ¿cómo va a pasar eso? Yo tengo que andar en integridad. Yo tengo que caminar en integridad. Yo tengo que caminar derecho, hermanos. ¿Me está escuchando? Voy a terminar diciendo esto: la integridad es una protección. Diga: es una protección para mí y para mis hijos. Escucha bien. Voy a terminar con esto. Abra su Biblia en Efesios 6:14. Dice, hermano, este texto es poderoso. Yo no lo había entendido de esta manera. Efesios 6:14. Si tienen amabilidad de leerlo ahí en su Biblia, o si lo pueden poner en la pantalla. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué dice? Y vestidos con la coraza de la justicia. Este verso, léalo usted, yo lo voy a leer en la versión internacional. Dice: manténganse firmes. Dice: cíñanse con el cinturón. Míreme, con el cinturón, míreme acá, el cinturón de la verdad. Dice: protegidos con la coraza de la justicia. El apóstol Pablo está escribiendo esta escritura, la cual se conoce como la armadura de Dios. Y él menciona que todo soldado de Jesucristo, todo hombre y mujer de Dios, debe de ceñirse con el cinto de la verdad. Digan amén. Con el cinto de la verdad, con el cinto de la integridad. Pablo se refería al cinto como una faja de cuero que los soldados romanos se ponían alrededor de la cintura, alrededor de sus costillas, para proteger los lomos y llevar las armas como dagas y espadas. Esta faja también sujetaba la túnica para que ésta no se enganchara y le hiciera detener al soldado. Y si lo aplicamos a nuestra armadura espiritual, la integridad es un cinto que nos protege y hace que todas las áreas de nuestra vida estén en armonía. Y si no tenemos integridad, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, vamos a perder batallas, vamos a perder luchas. Sin integridad todo va a salir mal. Necesitamos ser una iglesia de hombres, de mujeres, de jóvenes y niños con integridad. Integridad será una cobertura. Mírame, dije: integridad será una cobertura que va a protegerte a ti, a tus hijos, tu matrimonio, de todo ataque del diablo. Demos un aplauso al Señor. Pastor, quiero que Dios cubra a mi familia. ¿Qué seguro de vida me recomienda? Integridad. Integridad. El Salmo 24:3. Póngase en pie, por favor. Salmo 24:3. ¿Qué dice? Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Mírame,
El salmista declara que para subir, que para experimentar nuevos niveles en nuestra relación con Dios y en su poder, experimentar nuevos niveles de bendición, debe de haber integridad en nuestros corazones. Hay niveles reservados para los íntegros. Creo que usted como padre y como madre desea que sus hijos, que su familia alcancen nuevos niveles altos de bendición. Pero para llegar ahí necesitamos sí o sí integridad. De ahí que el salmista hace la pregunta: ¿quién subirá al monte? O sea, ¿quién va a subir al próximo nivel? ¿Quién estará en el lugar santo, en el lugar íntimo? El mismo salmista responde: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice: él, el íntegro, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La pregunta es: ¿queremos hijos bendecidos? Amén. ¿Queremos jóvenes bendecidos? Amén. ¿No les gustaría, hermanos, ver que cada familia de la iglesia es bendecida? Yo digo amén. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Necesitamos hombres y mujeres íntegros en todas las áreas de su vida. Amén. Necesitamos jóvenes íntegros que repudien el pecado, que repudien la inmundicia, que repudien la pornografía, que repudien la fornicación. No manchen sus vestidos, porque al manchar sus vestidos la integridad se va a ir al suelo, y los niveles de bendiciones que había para ti alguien se los va a llevar. Pero gracias sean dadas a Dios esta mañana que aquí hay alguien que quiere alcanzar bendición para sus hijos. Pregunto esta mañana: ¿cuántos queremos ver hijos bendecidos en esta iglesia? La mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es un camino, un legado de integridad. Hermanos, yo no tengo, perdón lo que voy a decir, a mi padre biológico yo no lo puedo presumir. Me da vergüenza hablar de él. Un padre sin temor, sin valores. De mi abuelo, de mi bisabuelo, peor. 68 hijos. Hermanos, pero yo creo que nuestros hijos tienen que sentirse dichosos de nosotros. Dije, nuestras hijas se sienten que sentir dichosas de que nosotros somos sus padres, porque cuando ellos llegan a casa ven cómo papá ama a mamá. Amén. A veces los hijos son muy secos, pero ¿de dónde lo aprendieron? El papá no le sacamos un I love you, un amor, un beso. No, pero necesitamos cambiar la historia. Padres íntegros van a llevar a sus familias a nuevos niveles de bendición. Así que esta mañana vamos a venir a este altar, todos los varones y las hermanas y los hijos, y le vamos a decir: Señor, danos un corazón íntegro, un corazón recto, corazón temeroso. Póngase aquí en pie, hermanos. Esta mañana levanten sus manos y vamos a decirle al Señor: Señor, crea en mí un corazón recto. Yo quiero que mis hijos detrás de mí sean la generación más bendecida, la generación más próspera que haya en esta tierra. Yo hice un llamado a todos los varones casados, amén. Venga a ese altar y detrás de ellos vengan sus esposas a orar por sus esposos. Y esta mañana vamos a levantar nuestro clamor. Hermanos, yo hice un llamado, la palabra nos hace un llamado. Venga, vamos a venir al altar, varones, hermanos,
hermanas, también las hermanas necesitan orar por sus esposos. Esta mañana vamos a levantar un clamor, aleluya. Hay un lugar en el altar para todos nosotros. Venga, corre a este altar y dígale al Señor: Señor, yo necesito caminar en integridad. Habrá un joven que quiera caminar en integridad. Habrá una hermana que le quiere decir al Señor: Señor, yo quiero caminar en integridad. Hay un lugar en este altar para usted y para mí. Aleluya. Venga a este altar, levante su clamor. Venga a este altar, levante sus manos. Amén. Haga un compromiso con Dios esta mañana. Vamos, iglesia, abre sus labios esta mañana y dígale al Señor: Señor, yo necesito un corazón recto. Yo necesito un corazón limpio delante de ti. Un corazón temeroso a tu palabra. Un corazón temeroso, Señor, a ti, a tus preceptos. Venga a este altar, levante su voz. Vamos a orar esta mañana. No los escucho, varones. Miren, hay algunos que todavía no son padres. Hay algunos que todavía no se casan. Pero usted como hombre necesita asegurar y prepararse para que la próxima generación venga bendecida, fuerte y que el Señor la prospere. Esta mañana levante su voz, levante su clamor, haga una oración esta mañana y dígale al Señor: Señor,